¿Cuál es la realidad hoy, en el día a día, en la convivencia, en la salida a la calle, a las propias manifestaciones? Sí, hay un conflicto que comenzó de manera muy fuerte a principios de abril y que con el transcurso de la semana ha ido aumentando en su intensidad y cambiando en su forma de actuar. Y ayer fue un día clave en el desarrollo del mismo porque, como bien saben, estaban las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, Sí. que era una jornada que se esperaba con mucha expectativa, tanto por parte del chavismo, porque era un momento para marcar una alta participación y darle legitimidad a esta nueva instancia que se abre, como por las amenazas de la derecha que había dicho que iba a impedir que estuvieran las elecciones. Así que hoy estamos como pasado esa batalla, viendo cómo se reposiciona cada actor y viendo cómo sigue este conflicto que evidentemente no termina hoy. A ver, eso desde lo político, desde lo social, seguramente con consecuencias económicas en el corto y en el mediano plazo. También lo otro, la parte humana, 14 muertos finalmente después de la represión y los enfrentamientos que se han suscitado en la jornada de ayer cuando vos citabas a la votación para esta Asamblea Constituyente. Sí, ahí hay que tomarse el trabajo periodístico de ver las causas de cada uno de los muertos. Yo creo que eso es uno de los temas centrales en Venezuela. En Venezuela hay una confrontación política que tiene mucha violencia de por medio y en el Sí. caso de ayer, por ejemplo, la oposición había dicho que iba a impedir que hubiera elecciones. Eso hizo que hiciera una cantidad de acciones desde el sábado a la noche cuando mataron a un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, en la mañana atacaron centros electorales con granada, con armas largas, cortaron las vías, amenazaron a la gente que iba a votar, atacaron a la policía con una bomba dejando a 6 policías heridos, o sea, hubo un despliegue de acciones de violencia de la cual no se hacen responsables y yo creo que los medios les permiten que hagan eso y acusan de todo al gobierno. Yo creo que ayer el gobierno garantizó una jornada electoral e intentó enfrentar con contención los ataques de una derecha que anunció y dijo que iba a sabotear el proceso. Incluso la ONU le pidió a la oposición que por favor dejara que el proceso se desarrollara con normalidad. Tanto ese ataque que incluso han pagado con su vida 14 venezolanos, ¿no? Sí, y la verdad que es una cifra dolorosa y hace más de 100 días que van más de 100 muertos y hay una necesidad urgente de justicia en este país y que haya castigo para los culpables de cada una de las muertes. Yo creo que en el caso de los muertos que fueron responsabilidad de las fuerzas de Sí. seguridad del Estado, el Estado asumió la responsabilidad, hay causa, hay detenidos, investigación, que son de los aproximadamente 10 que habían, y después los otros muertos nadie asume la responsabilidad. Hay muertos, casi todos son jóvenes, de entre 17 y 20 años, que han muerto manejando morteros, que han muerto porque chocaron con una barricada, que han muerto porque fueron disparados desde adentro de una manifestación. O sea, hay un abanico muy grande y hay investigaciones. Lo que no se puede decir es que son culpa del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de aproximadamente 10 y asumió esa culpa y hay que señalarlo, no puede haber un solo muerto, Hmm. pero por parte de la oposición no se hace responsable de ninguno de sus actos y tiene una construcción mediática que la ampara y le permite hacerlo. Si Eh, uno ve las portadas hoy de los diarios en el mundo, parece que ayer hubo una represión brutal del gobierno y la bomba que puso la oposición sobre la policía se la atribuyen al gobierno. O sea, hay un cinismo bastante descarado. Marco, esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué potestad tiene a partir de ahora y dónde quedan o hasta dónde llegan las injerencias del propio presidente? Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente tiene dos, es que se llamó en medio de este conflicto, o sea, no se la puede entender por fuera de la confrontación política que se planteó en Venezuela, donde la oposición parecía haber cerrado la puerta con llave y haber tirado la llave al mar y no querer ningún tipo de otro diálogo y cerrada toda posibilidad. En ese Hmm. contexto se llamó a eso como un mecanismo democrático de participación para que la gente pueda debatir las bases de la Constitución, pero sobre todo para que la oposición pueda participar en un acto donde ellos dicen ser mayoría, entonces indudablemente iban a arrasar. El problema es que la oposición se retiró, entonces la asamblea quedó en un lugar muy complicado. Los votos de ayer le dan una gran legitimidad, por eso era muy importante la cantidad de participantes. Y ahora viene la segunda parte, que es que los constituyentistas debatan sobre las bases mismas de la República, que es la Constitución. Y ahí hay un montón de debates sobre economía, sobre proyectos socialistas, sobre la justicia, sobre la corrupción, sectores más propicios a mantener el orden como está, sectores que lo quieren llevar más hacia la izquierda, digamos, hay un abanico dentro de lo que es el chavismo y en general los candidatos que casi todos son populares, que vienen de campesinos, comuneros, gente con discapacidad, de barrios, o sea, es un proceso muy interesante el que se abre ahora, que además va a estar en tensión, evidentemente, con la Asamblea Nacional
y Claro. con los demás poderes del Estado. ¿Cómo es para el ciudadano medio, digo, al margen de, obviamente que a la hora de describirlo hay que caracterizarlo, depende del grupo social al que uno pertenezca y según el propio desarrollo, el alcance que tiene, pero cómo es hoy la vida en Caracas, en Venezuela, para el ciudadano común, para aquel que quizás no tiene banderas políticas o no ha decidido tomar lectura o participación por una o por otra de las miradas? Bien, hay dos realidades, incluso varias superpuestas, ¿no? Primero que es una ciudad que está partida entre el oeste y el este, sería como entre el norte y el sur de Buenos Aires. El este, la parte de clases medias altas, altas, Mm, donde está concentrada la base social de la oposición, y el este, las zonas populares. Yo vivo en el oeste y acá la vida en lo que hace a la confrontación política, la verdad que transcurre en la normalidad absoluta. O sea, si yo no miro las redes sociales, no me entero que está habiendo incidentes en algunos lugares de la ciudad. Si voy para esos lados de la ciudad, evidentemente la realidad es otra. Pero después hay otro gran problema en Venezuela que tiene que ver con la economía. O sea, hace ya más de 3 años que hay una situación muy complicada por el aumento de los precios, la dificultad de conseguir algunos productos básicos como son las medicinas, productos de higiene, que hace que muchas veces la vida de la gente cotidiana en los barrios populares tenga que ver con resolver esas necesidades para conseguirla a un precio justo, sí. especulativo en el mercado negro. Y eso marca el tiempo de miles y miles y miles de personas en Venezuela y es el principal desgaste que hoy tiene el gobierno, no poder solucionar ese gran ataque que hay por parte de los empresarios, pero a su vez que tiene complicidades al interior de la dirección que hacen negocios.